La semana pasada se retiró desde Plaza Italia, el centro de Santiago, el corazón de Chile, el monumento al general Manuel Baquedano. Quiero compartir con ustedes mi opinión desde el punto de vista de la historiografía. En efecto, las reacciones a esto han sido múltiples. Para algunos, las reacciones de los que se han quejado del retiro de la estatua no son más que reclamos de gente añeja, como un antiguo coleccionista o un jugadores de un club de rayuela, y que no tiene gran importancia este cambio, ¿no? Hace unos días también conversaba con un joven estudiante de una carrera de humanidades de la Universidad de Chile, de un curso avanzado, donde él decía que tanto, ¿por qué no la sacan nomás? Estas cosas ya son anticuadas. Entonces, como estamos en una época en que hay que opinar, en que ya el silencio o la pregunta no son alternativas, quiero contribuir a formar una opinión al respecto. Y para tener una opinión primero hay que entender. Entonces, creo que hay que partir revisando algunas definiciones, algunas de ellas básicas, pero que sí explican o pueden llegar por lo menos a plantear preguntas acerca del significado del retiro de esta estatua. Lo primero que hay que decir es que durante el siglo XIX fue el político e historiador Renan, francés, quien planteó por primera vez la pregunta acerca de qué es una nación. Ese fue el punto de partida. Y recientemente, en 1983, hace muy poco, el politólogo e historiador irlandés Benedict Anderson plantea la nación como una comunidad imaginada. Y voy a leer lo que él plantea para no arriesgarme a cometer errores, ¿cierto? Él plantea que a lo largo del siglo XIX, las naciones europeas como las americanas construyen una serie de referentes culturales comunes que permiten a todos los individuos que habitan en un territorio reconocerse como miembros de esa comunidad. Valores que se materializaron por lo general en lo que hoy llamamos símbolos generales, etc. Él es quizás uno de los historiadores más influyentes respecto al concepto de nación, dentro de lo que se llama la corriente modernista. Entonces, él lo que plantea Anderson es que la nación es una comunidad imaginada. ¿Qué significa esto? Una comunidad imaginada, en los términos de Anderson, es un conjunto de elementos culturales que producen una identificación, que permiten la diferenciación entre gente de un pueblo con respecto a otros. ¿Qué es aquello, por ejemplo, que hace que nos diferenciemos y tengamos conciencia de diferencias con otros países como Argentina, Venezuela, México, Colombia? ¿Cuáles son los elementos que le dan el carácter único a un pueblo? Y de eso tenemos muchas pruebas. Hace algún tiempo, por ejemplo, circularon por las redes sociales algunos videos que mostraban a un chileno hablando o gritando palabrotas en alguna ciudad, en alguna capital europea, por ejemplo, o norteamericana. Y de alguna parte salía alguien que reconocía eso como chileno y lo respondía. Eso muestra este espíritu común, ¿no? Esta identificación con los chilenos o con los argentinos, en el caso de los argentinos. También otro ejemplo puede ser todo aquello que extrañaban o que dijeron que extrañaban
los chilenos que debieron exiliarse durante el gobierno de Pinochet, que desde Suecia o desde algún otro país de Europa lamentaban no poder compartir lo que tenían en sus recuerdos de lo que era Chile. A eso se refiere Anderson cuando habla de una comunidad imaginada, ¿no? Y esa comunidad imaginada se construye a partir de símbolos, como todos podemos recordar lo que era hasta hace algunas décadas atrás el día lunes en la escuela, donde se cantaba la canción nacional, se izaba la bandera, donde se usaban escarapelas, se celebraba las fiestas patrias con una formalidad que hoy día no se ve, etc. Todos esos elementos contribuyen a formar ese espíritu común, ¿ya? Esa comunidad imaginada de la que habla Anderson. Y lo que a mi parecer estaría ocurriendo sería un cuestionamiento de eso imaginado. El siglo XXI se ha convertido en una revisión de eso que se imaginó, que llevó a constituir lo que llamamos nación. En el proceso de construcción de esta comunidad imaginada que se llama nación, los historiadores tuvieron un rol fundamental, por cuanto fueron un apoyo, un soporte a quienes ostentaban el poder político y que fueron los encargados de poner en marcha esta construcción. En ese sentido, los historiadores están subordinados al poder político que está construyendo una nación. En este proceso de construcción de la ciudadanía, de la nación, los historiadores tienen un rol sumamente importante, y estando subordinados al poder político que está construyendo este concepto, el historiador debe seleccionar aquellos hechos que van a formar parte de este relato que construye la idea de nación. Y obviamente tiene que hacer una selección, los historiadores no pueden contar todo. Hace una selección en función del rol que se le ha pedido que desarrolle. Y aquí es donde en 1983 el historiador Eric Hobsbawm, en su libro The Invention of Tradition, 1983, esto tampoco es un concepto añejo, ¿no?, lo define así: son las prácticas gobernadas por reglas de naturaleza simbólica que buscan inculcar determinados valores o normas de comportamiento. De modo que la historia en ese sentido no es la memoria colectiva, sino que la colección de aquellos hechos que contribuyen a formar la idea de nación. Aparte de los historiadores, son otros agentes de la sociedad quienes contribuyen a la formación de esta nación. Y entre ellos los más cercanos son, o fueron, los profesores, ¿no es cierto?, quienes desde muy niños, usando los símbolos construidos, ayudaban a formar este concepto de nación. Y podemos recordar, por ejemplo, todo lo que aprendimos en generaciones atrás acerca de los héroes patrios, de cómo también desde muy temprano se incorporó al pueblo araucano en todos los símbolos. Recordemos también esa historia anecdótica que nunca nadie sabe si es verdadera o cierta, de que Chile participó en un concurso y la bandera chilena salió seleccionada la más bella del mundo. Tenemos incluso una foto que muestra a la niña que exhibió esa bandera. Bueno, y todos los elementos que aprendimos cuando niños, ¿no?, las historias de los héroes patrios, Manuel Rodríguez, Bernardo Higgins, etc. Es una comunidad imaginada.
En ese sentido, la historia que conocemos no es completamente cierta, pero tampoco es completamente falsa. Está construida en función del concepto de nación. Voy a leer una definición del rol del discurso histórico en este sentido. Tendría por lo menos 3 funciones: crear lazos de cohesión social y pertenencia, legitimar las instituciones que conforman la nación, inculcar creencias y sistemas de valores en su función socializadora. Por lo tanto, lo que hacen es contribuir a crear una identidad nacional. Con eso yo creo que ya tenemos varios conceptos definidos, y llega el momento de las preguntas, que eso es lo que pienso debieran ustedes responder. Según todo esto se estaría cuestionando el concepto de nación. Entonces vale preguntarse, si no tenemos nación, ¿qué hay? ¿Podemos vivir sin nación? ¿Podemos olvidarnos de Colo-Colo, de la Marraqueta Caliente, de todas las historias que tenemos de la época de la independencia? Si no pertenecemos a una nación, ¿a dónde pertenecemos? En síntesis, volviendo al comentario inicial, la remoción del monumento del general Baquedano no es una simple estatua, es la remoción de un símbolo que ha construido la nación que se llama Chile. ¿Se está destruyendo la nación Chile al remover esa estatua? Bueno, las preguntas se las dejo a ustedes y nos vemos hasta la próxima.